Familia, el gusto de saludarlos. Estamos en Abogados en Acción y en el día de hoy dando continuidad al tema que ya se había planteado como eje principal en el programa anterior, la reforma del Código Tributario de la provincia de Tucumán. Es por ello que vamos a evacuar todas las consultas que ustedes nos han planteado en nuestras vías de comunicación, conjuntamente con el doctor Pedro Manuel Pérez. Pedro Manuel Ramón Pérez, abogado, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, profesor de la UNT y además asesor de la Federación Económica de la provincia de Tucumán. Seguimos en Abogados en Acción y, como se había prometido, vamos a dar continuidad con el doctor Pedro Manuel Pérez. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias, muy bien, estamos complacidos por esta nueva invitación. Y doctor, la invitación que quería dar continuidad a un tema que ya habíamos iniciado, este nuevo Código Tributario de la provincia de Tucumán, con ciertas variaciones y una reforma que ha generado un gran debate. Ciertas cuestiones nos quedaron pendientes. En realidad tendríamos que tener muchos programas para hablar sobre este tema y enmarcarle a la gente las reformas que se han incorporado. Lo que sí, las preguntas que han llegado a raíz de que este tema ya se ha planteado son, por ejemplo, los contratos de tenencia precaria. Hoy por hoy debe tributarse. Sí, se ha establecido el pago de, hagamos una distinción. Cualquier instrumento que contenga un contrato, obviamente está grabado con el impuesto de sellos. Ese es un tema. Pero lo novedoso que en el Código Tributario nuestro de Tucumán tenemos es que también se está grabando con el impuesto a los ingresos brutos. Aquellos contratos por los cuales haya la cesión de algún bien inmueble a título de, por ejemplo, de tenencia precaria o a título de un uso gratuito del inmueble, lo mismo el Código Tributario lo ha considerado como alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos. Este es un aspecto que yo estimo debiera modificarse, debiera debatirse nuevamente porque está en conflicto con normas de derecho de fondo. El Código Civil, que sería quien establece el régimen de fondo en esta materia, claramente establece que este tipo de contratos es esencialmente gratuito, es decir, no tiene una contraprestación dineraria por parte de quien es beneficiado con esta cesión en el uso de un inmueble. Nuestro Código Tributario está vulnerando esa disposición porque establece una presunción de onerosidad. De otra manera no se explica cómo podría ser alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos, que obviamente esencialmente tiene como base para poder percibirse ese impuesto el obtener algún rédito económico de esa prestación. Y en el caso de los automotores, puede ocurrir, muchas veces pasa, que es lo que nos consultaba la señora Esther. Soy de Santiago del Estero, tan solo llego a Tucumán para realizar operaciones comerciales y vuelvo a Santiago del Estero, pero mi camioneta, ¿qué pasa con esa camioneta de esta señora que vive en Santiago del Estero y se encuentra durante la semana en la provincia de Tucumán generando operaciones comerciales? Tiene también un domicilio acá en la provincia de Tucumán, pero su camioneta le exigen que sea grabada con la carga impositiva que tiene la provincia de Tucumán. Bueno, acá hay dos aspectos que, digamos, tendríamos que tocar. Uno, por un lado, que la determinación del impuesto inmobiliario se ha hecho en base al domicilio de la persona, cosa que pienso que es equivocada en el sentido de que no es la persona la que está gravada, sino el bien. Por lo cual el criterio de la imposición debiera ser el lugar de radicación del bien, en este caso del automotor. Y las personas tendrían que tener la libertad de poder radicar el automotor en el lugar donde ellos consideren que es más conveniente. Hay otros casos en donde personas que desarrollan actividades comerciales en otras provincias, pero tienen un domicilio en Tucumán, también se ven compelidas por el Código Tributario a tener que radicar vehículos, no radicar vehículos, sino tener que tributar impuesto
automotor en Tucumán sobre vehículos que tal vez, en este caso, estén afectados a actividades económicas que se desarrollan en otros lugares. Por eso es que el criterio, a mi entender, es errado. Debiera modificarse por el lugar de radicación del vehículo. Dentro de las reformas que tiene este Código Tributario, que son numerosas, ¿qué otra podríamos destacar como llamativa? Bueno, yo creo que el Código Tributario en realidad debiera ser objeto de un análisis y un debate un poco más general, ¿no? Y más global, en el cual pudiera participar muchos sectores involucrados, y no solamente estoy hablando de los profesionales, sino también asociaciones empresarias, asociaciones de consumidores, es decir, todas aquellas personas, porque en realidad el Código Tributario tiene que ver con la vida diaria de todas las personas, no solamente de aquellas que podrían estar obligados a pagar o ingresar, mejor dicho, el impuesto, porque hay casos como por ejemplo en este caso el impuesto a los ingresos brutos, que tal vez es necesario que las personas sepan de que en realidad quien los está pagando es el consumidor, no es el comerciante o el empresario que tiene la obligación de ingresarlo al impuesto, porque esas personas a su vez tienen la facultad de incluir ese impuesto en el precio de los bienes o servicios que están comercializando, de manera que en definitiva quien lo paga es el consumidor final, es la persona que consume el servicio o que compra un bien y cualquier tipo de bien acá en la provincia de Tucumán. Ahí había una consulta del señor Juan Carlos que decía, soy un jubilado que trabajó más de 30 años para la provincia y que hoy por hoy de mi jubilación debo pagar ingresos brutos. Cuestionaba precisamente esto, el por qué como jubilado, en la condición de jubilado, tener que afrontar ingresos brutos. Esto, ¿por qué no se genera un tratamiento para que precisamente el jubilado que hoy por hoy tiene gastos excesivos, que acá quizás está gozando de una buena jubilación, pero el porqué de soportar la carga de ingresos brutos? Bueno, por eso hay que hacer una suerte de racionalización de este impuesto, en donde hay sin duda algunas cuestiones que no podrían ser alcanzadas, porque se supone que es un impuesto que tendría que gravar ganancias o réditos o beneficios económicos que obtiene una persona, de manera que la percepción de una jubilación o de una remuneración laboral, por ejemplo, no podría estar alcanzada o no sería razonable que esté alcanzada con este tipo de impuestos, ¿no? En su momento se hablaba, por supuesto después quedó de lado, pero precisamente quedó de lado por los grandes cuestionamientos que hubo cuando quien detenta la dirección de rentas pretendía generar embargos de forma directas. ¿Qué opinión le merecía esta actitud que se pretendía tomar y que en definitiva quedó sin efecto? Para mí fue un exceso esa pretensión, en el sentido de que avanzaba y generaba una situación de total inseguridad en los contribuyentes, porque no estábamos hablando de un embargo, en primer lugar, en base a algún título de crédito que sea firme y exigible, sino estábamos hablando de la posibilidad de trabar una medida cautelar de este tipo con una simple acta de inspección de un agente de la Dirección de Rentas que solamente estaba manifestando una voluntad unilateral de lo que, de acuerdo a su criterio, entendía que podía existir una suerte de impuesto evadido o eludido, pero que con ese instrumento simplemente se abre el procedimiento que se llama determinación de deuda, después del cual de eso hay que correr traslado a la persona que está afectada, la cual puede hacer su descargo, presentar su documentación y prueba, y tal vez pueda llegar a aclararse el tema y terminar en que realmente el inspector ha actuado en forma equivocada. Doctor, una de las últimas preguntas que nos habían escrito, ¿Rentas hoy por hoy va a controlar el trabajo en la provincia de Tucumán? La Secretaría de Trabajo sabemos que es quien vela por el trabajador y tiene que realizar estos controles. ¿Hoy Renta lo quiere hacer?
Bueno, yo creo que eso también, de acuerdo al Código Tributario, a Renta se le dieron atribuciones para efectuar este control del trabajo registrado e inclusive la posibilidad de aplicar sanciones de multa a aquellos infractores. Sobre este tema también yo creo que debiera modificarse, cambiarse la disposición, porque se están vulnerando otras normas legales, tanto a nivel nacional como a nivel local. En el tema del control, no solo del trabajo registrado, sino del cumplimiento en general de las normas del derecho laboral, hay una ley federal de empleo en el cual todas las provincias, inclusive Tucumán, por ley se han adherido, es decir, hay una ley provincial por el cual se adhieren al régimen que establece esta ley nacional. Y en esta ley nacional se ha dejado claramente establecido, y esto en comunidad de acuerdo con todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de que las facultades, es decir, el órgano competente para la verificación de estas cuestiones son las secretarías de trabajo provinciales y no la dirección de renta. Y eso por un lado. Y por otro lado, en esta normativa también se establecen las sanciones para las infracciones a toda la legislación laboral y obviamente en la falta de registración en el trabajo. De manera que estas disposiciones que tiene el Código Tributario y que colocan en la dirección de renta estas facultades estaría en conflicto con esta normativa y podría tornarse toda esta actividad de la dirección de renta totalmente inoficiosa, porque seguramente planteos de inconstitucionalidad y de nulidad de la actuación por incompetencia del órgano van a ser acogidos por la justicia, de manera que después todo ese esfuerzo que pueda hacer la dirección de renta puede quedar en la nada. Bueno, doctor, la verdad que muy claro, muchísimas gracias por participar y esperemos que usted nos siga visitando y siga accediendo a nuestras propuestas de participar en este programa, ¿no? Bueno, muy agradecido por la invitación y quedo a disposición. Bueno, gracias. Y usted quédese ahí, que nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, y en el próximo bloque el doctor Jorge Ernesto Sagrese Piosek con temas muy interesantes que precisamente usted nos ha consultado. Pausa y ya volvemos. Yumac, número 1 en el norte del país. En la actualidad, un tema que preocupa a toda la gente de cualquier clase social es la seguridad. Conscientes de ello, en VST, Video Seguridad Tucumán, queremos presentarte algunas de las soluciones que manejamos en el área de circuito cerrado de televisión. Hoy te quiero hablar del sistema de grabación digital GeoVision. Una de nuestras principales ventajas es el sistema analítico de video en tiempo real. Este sistema nos permite tomar imágenes desde cualquier cámara analógica o IP y realizar, por ejemplo, las siguientes funciones. Conteo de personas. Como su nombre lo dice, esta función se emplea para contar personas u objetos que pasen por una zona determinada de la imagen. VST, Video Seguridad Tucumán. Teléfonos 0381 156 429 007 o 156 090 223.